Stuka Joe aquí desde el hangar y hoy comenzamos una partida en serie de este juego, Comet, un juego diseñado por Brad Smith y publicado por la editorial Hollandspiel en el 2024. Este es un juego en solitario sobre la Segunda Guerra Mundial donde el jugador controla fuerzas de la resistencia francesa y belga dedicadas a rescatar, refugiar y transportar aviadores aliados que han sido forzados a lanzarse en paracaídas sobre territorio ocupado por los alemanes y tienen que transportarlos a través de Bélgica, Francia hasta España y de ahí a Inglaterra. Hoy estaremos yendo sobre las condiciones de victoria y sobre cada una de las fases del turno, a la vez que enseñamos componentes que son relevantes a cada una de ellas y así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Cómo se gana en este juego? Pues llevando el mayor número de fichas de aviador hasta Inglaterra. Tenemos que llevar por lo menos 15, 20 de estas empiezan el juego en el cajón de los aviadores, junto con 5 personas muy importantes, VIPs, que también pueden contar como si fueran fichas de aviador si las logramos llevar hasta Inglaterra. Y empiezan 3 fichas de aviador en el mapa. Tenemos que llevarlas a través de los caminos que ven ahí, entre Bruselas-París, París-Bayona, Bayona y España, y de España, entonces intentar transportarlas hasta Inglaterra. Para ganar tenemos que llevar por lo menos 15 de estas fichas de aviador hasta Inglaterra, no antes del turno número 13. Si llevamos 15 tenemos una victoria básica, si es 18 más es una victoria decisiva. Aquí estamos viendo el mecanismo aleatorio que utiliza este juego. Aquí no hay dados, los resultados de ciertas funciones se obtienen aquí, sacando fichas de esta tasa de resolución a principio del juego. Hay 17 fichas que tienen un resultado en forma de un número, en una estrella azul. Y comienza una ficha de infiltración, que es esa ficha roja que ven ahí. Las fichas de infiltración estropean nuestros planes, hacen que perdamos guías, que los aviadores se pierdan también. Y estas fichas de infiltración al principio del juego comienzan, casi todas, 11 de ellas, en la tasa de infiltración, pero circunstancias que van a ver en el juego van a hacer que se trasladen de esa tasa a la tasa de resolución. Y esto va a ser más difícil, obviamente, las operaciones de la red Comet, y estas fichas de infiltración representan la penetración del servicio de inteligencia alemán junto con colaboradores en la red Comet. Vamos a ver cada una de las fases del juego y daremos una breve explicación de lo que sucede en cada una de ellas. La primera fase del turno es la fase del organizador. Y aquí podemos escoger un organizador entre los guías que comienzan o están colocados en el despliegue de guías. Y nótese que escoger un organizador es opcional. Si no escogemos a ningún organizador, entonces colocamos este marcador de no organizador en la casilla número 1, pero solo tendríamos una acción durante la fase de acciones. Por eso, escoger a un organizador entre los guías nos da más de una acción por turno. Al principio del juego, estos son los 3 guías que tenemos. Tenemos a André de Jong con un valor de 3. Tenemos a Florentino Goicoechea, pero por regla que consta en la carta de Florentino, él no puede ser escogido como organizador, solamente puede fungir como guía. Y tenemos la opción de nombrar a André Dumont, conocida como Nadine, como organizadora. Y digamos que nombramos a Nadine como organizadora, el lado malo de esto es que ella no puede entonces fungir como guía, y en el juego lo que vamos a hacer es colocar este marcador rojo para recordarnos que en la fase de seleccionar guías para cada una de las rutas por donde vamos a llevar los aviadores, no podemos escoger a la persona que está fungiendo como organizadora. También durante esta fase tenemos la opción de intentar mover a los controladores. Los controladores son las personas que supervisan las casas seguras en su área. Frederick de Jong
tiene un valor de seguridad de 2, indicado por el número de estrellas que ven ahí. Eso quiere decir que en su área, Bruselas, pudieran haber hasta 2 casas seguras. Las casas seguras nos permiten tener el mismo número de aviadores en el área de turno a turno. ¿Y por qué uno quisiera mover un controlador a otra área? Porque si no hay un controlador en un área, como resulta aquí al principio del juego en París, que no hay controlador, solo puede haber un máximo de una casa segura en esa área. Y nótese que al principio del juego hay una controladora, el Vir de Grif, en Bayona con un valor de 3. Hasta 3 casas seguras puede haber en Bayona. En España no hace falta controlador y las reglas nos permiten tener hasta un máximo de 5 casas seguras en España. La próxima fase del turno es la de robo de cartas. Este juego utiliza cartas y las cartas están divididas por años. En este mazo tenemos las cartas que comienzan el juego en 1941. Veamos qué tipo de cartas hay en el mazo. En el mazo hay 12 cartas cuyo título tiene un fondo azul. Estas son cartas de resistencia y todas estas cartas proveen efectos positivos para nosotros. Aquí tenemos un evento que provee un efecto positivo, nos deja mover cualquier número de fichas de aviador de París a Bayona. Tenemos también cartas de personajes históricos que ayudaron a la red. Aquí tenemos la carta de Albert Johnston. Tenemos también cartas de guías que pueden entrar al juego y pueden ser colocadas en el despliegue de guías y ayudarnos a mover aviadores de un área a otra. Y tenemos también cartas de controladores que pueden ayudar a aumentar el número de casas seguras que hay en un área. Todas estas cartas de resistencia, para ser jugadas, tenemos que usar puntos de acción de organizador. Y eso vamos a ver eso más adelante. También hay cartas que tienen la cara de un VIP, de una persona importante. La carta puede ser utilizada por el evento o para traer el VIP al juego si el VIP está disponible en ese año. Estas son las cartas de resistencia. El mazo también incluye cartas con fondo verde en el título. Estas son cartas de apoyo del M-19 británico a la red Comet. Estas cartas también proveen beneficios al jugador y estas cartas, la particularidad que tienen es que cuando son robadas del mazo durante la fase de apoyo del M-19, las colocamos en este cajón en el tablero y entonces pueden ser utilizadas una vez por año. Una vez una de ellas sea utilizada en cualquier fase, en cualquier momento, la viramos boca abajo y no puede ser utilizada de nuevo hasta el siguiente año. Y finalmente, el otro tipo de cartas que hay es cartas adversas. Estas son las que tienen el fondo gris en el título. Hay eventos adversos. Por ejemplo, este evento, la inundación del río Bidasoa, prohíbe que hagamos intentos de mover aviadores a través de la ruta 3, la que va de Bayona a España. Tenemos más eventos y tenemos también cartas de traición. Esta carta en particular, además de su efecto negativo, por el símbolo que ven aquí, una vez sea jugada o ignorada, regresa al mazo. O sea que este individuo, Prosper de Sitter, lo vamos a estar viendo con cierta frecuencia en el juego. Y durante la fase de robo de cartas siempre robamos 5 cartas. Y en este ejemplo aquí vemos que hemos obtenido 2 cartas de resistencia, una de apoyo del M-19 y 2 cartas de adversidad. La próxima fase es la fase de adversidad. Aquí decidimos qué va a pasar con las cartas de adversidad que robamos en la fase anterior. Tenemos 2 alternativas. Podemos dejar que surta su efecto, en cuyo caso pues seguimos el texto de la carta y algo nefasto va a ocurrir en el tablero. O podemos ignorar la carta. Para ignorar la carta, digamos que queremos ignorar esta carta de Prosper de Sitter, tenemos que pagar el costo para hacerlo. El costo es que tenemos que perder un punto del organizador y tenemos que eliminar permanentemente del juego una de nuestras cartas de resistencia. Nótese que las cartas de resistencia, que son buenas para nosotros, el hecho de que las robemos no significa que van a ser jugadas.
Durante la fase de acción tendríamos que gastar un punto de acción para jugarlas, pero para ignorar una carta de adversidad tenemos que sacrificar una carta de resistencia permanentemente del juego. Y en este ejemplo hemos ignorado esta carta de Prosper the Seeker, pero tiene un símbolo la carta de que esta carta inmediatamente regresa al mazo. Así que tenemos que volver a incluirla en el mazo y barajear las cartas. Y obviamente Prosper va a estar apareciendo a menudo en este juego. La próxima fase en el juego es la fase de acciones. Y podemos tomar un número de acciones igual al valor del organizador que refleja el track del organizador. Y aquí sería 2, acuérdense, era 3, pero porque tuvimos que ignorar una carta de adversidad, ahora tenemos 2 acciones. ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar en el juego? Una de las acciones es entrar un marcador de aviador al juego. Si entramos el aviador aquí en Bruselas, no hay que pagar ningún costo en recursos. Pero si el aviador entra en París, tendríamos que pagar un recurso. Y si entramos un aviador en Bayona, tendríamos que pagar 2 recursos. Y esto trae, por supuesto, el tema de los recursos. A principio de cada turno recibimos un recurso y lo colocamos en el cajón de recursos. Y este recurso hay que utilizarlo, si no se pierde al final de turno. Pero el número de recursos puede ser aumentado. Aquí vemos el track de los puntos de recurso. Al principio del juego está en el 1, pero si logramos llevar 5 fichas de aviador Inglaterra, eso va a aumentar por 1, y si logramos llevar 12, va a aumentar por 2. También podemos usar un punto de acción para poder jugar una carta de resistencia, en cuyo caso pudiéramos jugar esta carta, que es escape de prisioneros de guerra, que nos permitiría colocar una ficha de aviador en París. Otra acción que pudiéramos tomar es entrar una casa segura al juego. Y la casa segura la tendríamos que poner en un espacio legal, o sea, un espacio que tenga la capacidad para recibirlo. Por ejemplo, en Bruselas, que tenemos un controlador con un valor de 2, puede haber hasta 2 casas seguras, o sea que pudiéramos poner esa casa segura ahí. No pudiéramos poner una casa segura en París porque no hay controlador y el máximo de casas seguras sería 1. Y finalmente, la otra acción que podemos tomar envuelve las fichas de infiltración. Pudiéramos tomar una ficha de infiltración que está en la tasa de resolución y moverla hacia un lado del tablero. Con otra acción pudiéramos tomar una ficha de infiltración que está a un lado del tablero y colocarla en la tasa de infiltración. Y esas son las 4 posibles acciones. Podemos tomar la misma acción varias veces. El límite es el número de puntos del organizador y de eso llevamos la cuenta aquí en el track de acciones del organizador. La próxima fase es la fase de apoyo del M19. Cotejamos nuestra mano y si tenemos una carta de apoyo del M19, esa carta la colocamos en el cajón de apoyo del M19. Estas cartas del M19, como dije anteriormente, pueden ser jugadas en cualquier momento y tienen efectos positivos para nosotros, sirven como una reserva y pueden ser utilizadas solamente una vez por año. O sea que si utilizamos esta carta en 1941, la volteamos y sería disponible otra vez para uso en el 1942. La próxima fase del turno es la fase de asignar guías. Como dije anteriormente, no podemos asignar al guía que está fungiendo de organizador. En este caso, André de Jong, DD, no puede ser seleccionada como guía. Así que en este ejemplo tendríamos a Nadine, pero nótese que Nadine está limitada. La única ruta a la cual puede ser asignada ella es la ruta número 1.
Y esta es la ruta que va de Bruselas a París. Y si decidimos asignarle esa ruta, tomamos su marcador, ahí está en la posición número 3 del despliegue de guías, y lo colocamos en el espacio correspondiente a la ruta número 1. Y si queremos mover alguna ficha de aviador del espacio 3, que es el que Florentino Goicoechea puede trabajar, entonces colocaríamos su ficha, que es la número 2, en la casilla del guía para la ruta número 3 que va de Bayona a España. La próxima fase es una de las más importantes en el juego, la fase de movimiento. Aquí es donde podemos intentar mover aviadores a través de rutas con guías para ir llevando a estos aviadores hacia España. Nótese que en este ejemplo hay un guía asignado de la ruta de Bruselas a París, o sea que pudiéramos intentar llevar esta ficha de aviador hacia París, pero no pudiera seguir hacia Bayona porque no hay guía asignado para la ruta número 2. Pero vamos a declarar que sí, vamos a intentar mover a esa ficha de aviador de Bruselas a París. Entonces tenemos que sacar de la tasa de resolución una ficha, la cual colocamos boca abajo en este otro espacio que ven ahí con la estrella negra. Para resolver el desenlace de ese intento de movimiento, volteamos la ficha. Si la ficha es una de infiltración, ha ocurrido un desastre, los aviadores han sido capturados y tomaríamos la ficha de aviador y la regresamos al cajón de aviadores. Y el guía o la guía que estaba trabajando esa ruta sería eliminado. En este ejemplo, esa guía es André Dumont, conocida como Nadine. Eliminaríamos su carta, pero nótese que su carta tiene texto que dice que en el caso de que ella sea eliminada, movemos cualquier carta de guía de la pila de descartes a la parte superior del mazo. Lo que sucede es que ahora mismo no hay ninguna carta de guía en la pila de descartes. Así que Nadine es eliminada y removida permanentemente del juego. Ahora démosle hacia atrás un poco el ejemplo. Supongamos que en vez de una ficha de infiltración, lo que hay es una ficha de resultado. En ese caso, el movimiento es exitoso y la ficha de aviador llega a París. Pero ahora tenemos que hacer un cotejo de efecto de infiltración. Aun siendo exitoso el movimiento, puede haber un efecto de infiltración y para eso consultamos el valor de la ficha de resultado y la comparamos con el valor del guía o los guías que participaron en este movimiento. Este movimiento fue de un espacio a otro, así que solamente envuelve a Nadine. Y aquí vemos que la ficha de resultado es un 4 y es superior al valor de guía de Nadine. Y cuando eso ocurre, que el valor de la ficha es superior a la del guía, la diferencia es el número de fichas de infiltración que entran ahora a la tasa de resolución, cuyo caso serían 2 fichas de infiltración y las introducimos en la tasa de resolución. Obviamente, ahora conseguir resultados positivos es más difícil. La próxima fase del turno es la fase de vuelta a casa. En esta fase decidimos si vamos a tratar de traer a Inglaterra todas las fichas de aviador que hay en España. Aquí es todo o nada. No podemos escoger menos que las fichas que hay en España. Por ejemplo, si decidimos que las 2 fichas de aviador que hay en España van a intentar llegar a Inglaterra, ahí sacamos una ficha de la tasa de resolución. Y si la ficha es una de número de resultado y respectivamente del valor del resultado, las fichas de aviador llegan exitosamente a Inglaterra. Ahora, si la ficha que se robó resulta ser una de infiltración, todas las fichas de aviador son eliminadas. Esto quiere decir que regresan al cajón de fichas de aviador. La próxima fase es la fase de mano dura. Aquí cotejamos ciertas cosas para asegurarnos, por ejemplo, de que no hay más aviadores que casas seguras.
Si es así el caso, como por ejemplo aquí, que en España hay 2 fichas de aviador y una casa segura, una de las fichas de aviador regresa a la caja de aviadores. También cotejamos en cada área si hay más fichas de infiltración que el valor de seguridad del controlador. En este caso, en este ejemplo, en Bruselas hay 2 fichas de infiltración, pero el controlador Frederick de Jong tiene también un valor de 2. Si hubiese 3 fichas de infiltración, se perdería y se eliminaría el controlador. Por último, cotejamos que no haya más casas seguras que el valor del controlador. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, hay 2 casas seguras en París. No hay controlador en París, por lo tanto, el máximo que puede haber es una. Así que regresamos una de las casas seguras al área fuera del tablero. La próxima fase es la fase de ajuste de marcadores. Si hay, por ejemplo, marcadores a un lado del tablero, en caso de marcadores de resultados, regresan a la tasa de resolución. Los marcadores de guías, si están en el espacio de las rutas, regresan al display o el despliegue de guías. También se remueven los recursos si no han sido utilizados y entonces consultamos la tabla de recursos, en cuyo caso colocamos el número indicado. Si no hay 5 aviadores o más en Inglaterra, solo se recibe un recurso. Y si este fuera un turno de invierno, se lleva a cabo un ajuste especial donde las cartas de la pila de descarte se combinan con las cartas que quedan, más se combinan con las cartas que están en la caja de apoyo del M19 y se forma un nuevo mazo. Y eso, en síntesis, son las fases del juego. Estaremos yendo en más detalle, por supuesto, cuando comencemos el juego, y el primer turno va a ser el verano de 1941. Así que quédense en sintonía, que vamos a ver qué sucede en 1941 con la Red Comet aquí en el hangar del Stuka. Así que Stuka Joe aquí despidiéndose por ahora. Gracias por su sintonía.